Hola, bienvenidas, bienvenidos a estas jornadas en las que vamos a tratar temas concernientes a la conciencia. Soy Vicente Arráez, médico intensivista, presidente de la Fundación Meta Hospice. Y el tema que voy a abordar es algo complejo que tiene que ver con la conciencia en el proceso de morir. Cuando hablamos de este tema, la primera consideración es reconocer que lo que ocurre cuando hablamos de la conciencia es difícil de comprender desde la lógica racional. Otro segundo aspecto, otra segunda consideración, es que cuando hablamos de la muerte estamos abordando un misterio que nos conecta con aspectos esenciales del ser humano y sus limitaciones. Preguntas como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Por lo tanto, lo que vamos a compartir se encuentra en un territorio complejo que se presta a la especulación y que tiene aspectos que se investigan desde la óptica científica y otros basados en la experimentación y en las sabidurías ancestrales. La ciencia, en la actualidad, puede abordar con todas las tecnologías que en estos momentos están a nuestra disposición, se pueden abordar temas que tienen la posibilidad de medirse, contarse, pesarse, con muchos de los aspectos materiales, pero más allá, cuando entramos en el tema de lo sutil, de la experiencia, ahí tenemos todavía que avanzar mucho para poder comprender y explicar con un lenguaje que sea asequible para cualquiera de lo que estamos tratando. Partimos de lo que conocemos en la realidad cotidiana y nos iremos adentrando a través de lo que tenemos explicación en lo que intuimos o reconocemos como experiencias. Un viaje de lo tangible a lo intangible que trataremos de recorrer a lo largo de este encuentro. Hay varios temas que a veces se mezclan cuando abordamos la conciencia y el proceso de morir. Y es que en esta realidad interviene nuestro cuerpo a través del cerebro, su expresión como la mente. Hay aspectos que a veces mezclamos a la hora de qué es la consciencia con ese y qué es la conciencia en el proceso de morir. Podemos comenzar abordando cuál es el papel del cerebro. El cerebro actúa desde nuestra visión como receptor y transmisor. No es el lugar donde se crea la conciencia, sino que va a ser el transmisor recibiendo lo que es ese marco en el que estamos envueltos para expresarlo a través de la mente o del pensamiento. En esta dimensión, lo que percibimos es a través del cerebro, que actúa como receptor emisor, y con la mente como expresión en esta realidad. Habría que diferenciar dos términos que habitualmente se emplean con el mismo significado y en ocasiones de forma confusa: la conciencia y la consciencia. Otro aspecto es lo que llamamos mente. La mente es dual y se mueve bajo la dialéctica del conflicto organismo-individuo o el dilema cerebro-mente. Pero la consciencia con ese es una instancia unificadora que va más allá de la dualidad y alcanza eventual y transitoriamente escenarios de unidad. La consciencia es todo lo que experimentamos. La consciencia, por otro lado, es una operación o función de la mente que nos hace saber que la estamos usando.
La consciencia es subjetiva, no tiene nada que ver con la ética o la moral. Es un proceso personal donde uno es consciente de sus propios pensamientos, de su realidad interna. Se relaciona con el pensamiento, por lo tanto, siempre está en constante cambio. Es un continuo que nunca se detiene, que siempre está procesando información, atendiendo a estímulos. Asimismo, la consciencia también puede ser selectiva. En un momento dado, las personas podemos poner la atención en un aspecto interno o externo para separarlo del resto de estímulos y tomar contacto con lo que nos interesa. La conciencia, sin ese, la empleamos en nuestra cultura como expresión moral, como expresión de lo intangible y esencial. Es un término que es abstracto y que cuando lo traducimos a palabras pierde parte del sentido profundo que hay detrás. La conciencia no es accesible desde el plano material, solo podemos acceder a sus manifestaciones. Todo lo que se construye en esta dimensión es una visión fragmentada de la conciencia, una visión basada en la dualidad. Cuando hablamos de morir, estamos hablando de una transición entre esos dos niveles, el nivel de esta realidad y el nivel de que se va a disolver todo lo que es biológico, lo que es mental, lo que es dual, para entrar en esa dimensión de la conciencia. Lo fundamental es que se disuelve todo lo que hay en esta dimensión, en esta realidad, y el proceso de morir es la transición entre esos dos niveles. Me gusta utilizar el ejemplo de que nosotros seríamos como agua embotellada, como una botella que está flotando en el océano. Dentro de la botella, nosotros tendríamos la visión de algo que hay más allá de la botella, según miremos a través de la etiqueta, a través de el cuello de la botella, del cuello del culo de la botella. Tendríamos la visión de que el agua que somos tiene que ver con el agua fuera de la botella. El océano sería la conciencia. Nosotros, dentro de la botella, seríamos esa dimensión de algo que como experiencia es consciente e intuitivamente, a través de lo que podemos ver, podemos interpretar que somos parte de ese agua esencial. Cuando hablamos de morir, pasamos de esta dimensión dual a una dimensión no dual, que es lo que llamamos conciencia plena. La desconexión de la consciencia está poco estudiada y muy mal comprendida. Los estados mentales durante el proceso de morir no suelen ser atendidos y mucho menos comprendidos. Vivimos en una cultura que niega, de alguna manera, niega como algo presente nuestra impermanencia, nuestra mortalidad. De esa forma, pues nos cuesta mucho trabajo cuando llega ese momento que llamamos el final de la vida, vivir esa transición de una forma con las mismas características que tendría, por ejemplo, pues el nacimiento, en el que también hay resistencia, que también hay manifestación del dolor o de ese sufrimiento. El nacimiento y el movimiento son dos maneras de vivir la misma dimensión.
con las mismas dificultades también y a veces con esa visión de algo que aparece como una luz al final del túnel y que para un bebé al nacer pues sería también lo que ve con esas mismas dificultades. A pesar de las dificultades para abordar estos aspectos de la conciencia en el proceso de morir, pues en esta época mm, han ido apareciendo interés en científicos que han abordado estos aspectos. Hay un proyecto a nivel mundial que lleva pues desde los años 70 aproximadamente, que puso en marcha, entre otras personas, Brenda Dunn, que persona que acaba de morir y que ha aportado una visión con todo lo que ha creado, con todo su pensamiento, ha tratado de abordar el tema de la conciencia global y de la interconexión entre todos los seres que flotamos en esa dimensión. Este proyecto de conciencia global es algo que con un grupo de científicos en la actualidad estamos tratando de estudiar en lo que tiene que ver con la experiencia del morir y en el campo de las situaciones que se crean en torno a la muerte. En el hospital de Elche, pues está ya en marcha un estudio dentro de esta visión de que formamos parte de una conciencia global que hemos llamado experiencias del final de la vida e impacto de las correlaciones físicas y psicológicas no locales. Tratamos de ver cómo alguien que está en proceso de morir en una unidad de cuidados intensivos y todo el entorno en que se mueve, todo el escenario en el que esa transición ocurre, eh, produce eventos que se van a manifestar como correlaciones a la hora de organizar el azar que crea un generador de ceros y unos, de bits. Lo que estamos encontrando es que ese azar dentro de la aleatoriedad de esos bits se ordena de alguna manera y que eventos tan importantes como el proceso de morir o las emociones que se producen entre la familia es algo que se puede recoger y analizar desde el punto de vista de la ciencia actual, en el lenguaje de la ciencia actual. Hay otros pioneros en este campo de explorar la conciencia y que han supuesto un hito a la hora de que en el lenguaje científico sus aportaciones han modificado algunos dogmas que aún están en discusión, pero han dado un salto importante, como hablamos de personas, de médicos como Pim Van Lommel, otro de las personas que forman el patronato de la Fundación Meta Hospice, que es un cardiólogo del norte de Europa, que hizo un estudio en personas que habían sufrido un infarto y que vivían una etapa de muerte clínica de la que luego se recuperaban, y él encontró que la conciencia, y lo publicó en una revista de alta relevancia clínica, que la conciencia no está localizada en el cerebro. En ese estudio de supervivientes a una muerte clínica reanimada, pues le permitió dar cuerpo científico y cambiar el dogma de que la conciencia se generaba por el cerebro, y en este caso, pues estamos hablando de hace muchos años, pues se empezó a tratar como que la conciencia era algo fuera del cuerpo y que la expresión a través del cerebro pues era
lo que se manifestaba a través de la mente. Otras personas, como Mónica Renz, habla de cómo se va a producir ese proceso de transición. Mónica Renz dice que hay una etapa de preparación en donde los acompañantes pueden ser fundamentales. En esa etapa hay sufrimiento y lucha. Es una etapa que ella llama caos y que incluye muchas de las etapas que había descrito Kubler-Ross, persona muy conocida y que fue pionera también a la hora de abordar el tema del proceso de morir. A esta etapa de caos en la que lo fundamental es la lucha por la supervivencia como un aspecto que está dentro de las cualidades del cerebro siempre para intentar sobrevivir, ocurra lo que ocurra. Cuando esa etapa de caos se va disolviendo porque a pesar de la lucha, la evidencia es que la biología va a dar el paso siguiente, aparece una etapa, una fase de aceptación, donde hay una expansión de la conciencia. Seguido a esa etapa hay una disolución de la dualidad y se entra en ese nivel de conciencia plena. Esto que personas como Mónica Renz pues han estudiado, curiosamente, pues en la tradición del budismo tibetano había como ya una profundización importante de la descripción de estos procesos y también de qué herramientas se podían desarrollar para vivir esa transición entre esta dimensión y la dimensión de la conciencia no dual. En el budismo tibetano hablaban de 6, 7 u 8 aspectos de la conciencia según cuál fuera la visión de la escuela budista que abordase el tema. Hablaba al principio de la conciencia básica, que tiene un conocimiento general y global de que el mundo está allí y que yo existo. Luego hay 5 aspectos relacionados con las 5 experiencias sensoriales: ver, oír, oler, saborear y tocar. Todo van a ser cualidades de la percepción y de los sentidos que se van a ir disolviendo y deteriorando en este proceso biológico de transición entre lo que llamamos morir y esa entrada en la conciencia plena. Describían un séptimo aspecto que llamaban la conciencia mental, que se asocia con conceptos abstractos a los primeros 6 aspectos de los sentidos. A veces se considera que hay un octavo aspecto en las escuelas budistas, un octavo aspecto de la conciencia que se relaciona con estados mentales aflictivos que distorsionan la realidad, como emociones o sentimientos como el odio, el antojo, los apegos. Pero aún más fundamental que todos estos estados y aspectos en la conciencia primaria, lo que se llama, lo que ellos llaman el continuo de la conciencia fundamental luminosa. Con esta descripción de varios niveles de conciencia, los 5 primeros niveles que tienen que ver con los sentidos tienen que ver con la percepción, algo que es habitual a lo largo de todo lo que llamamos vida y que sin embargo, aunque lo llamemos vida, es todo lo que se ha ido muriendo, lo que ha ido desapareciendo después de cada una de estas percepciones o de esta integración para formar parte de la consciencia. Hay un nivel siguiente que consideran que es la integración de estos 5 sentidos que construyen una forma mental, que construyen el pensamiento. Un séptimo nivel sería el de la consciencia, que tendría que ver con el
darse cuenta de todo esto que ha ido ocurriendo. Tiene que ver con el discernimiento, la consciencia con ese. Y el octavo nivel expresa todo lo acumulado en las memorias, no solo en la individual, que reconoce todo lo experimentado. Los aspectos 6, 7 y 8 forman parte de la mente. Había un noveno nivel que es la disolución de todo lo que en estas etapas es siempre dual, es siempre algo que está fragmentado y que morirse significa con disolver esta dualidad. Otro de los investigadores que ha trabajado sobre todo esto, de alguna forma integrando la visión de las tradiciones como el budismo tibetano y sus experiencias dentro de lo que es nuestra cultura, es Peter Pfennig. Peter Pfennig es un neurólogo que durante mucho tiempo era un experto mundial sobre la epilepsia y que en un momento pues se puso a trabajar viviendo la paradoja de lo que le contaban sus pacientes, puesto que inicialmente él no creía en estas cuestiones de la conciencia, pues es alguien que empezó a trabajar sobre las experiencias que llamó cercanas a la muerte. Todo ese trabajo está en un libro que se llama El arte de morir y que es muy interesante porque da formato, encuadra todos los sucesos que ocurren durante el proceso de morir, desde la dimensión de lo biológico hasta entrar en ese nivel que llamamos conciencia plena, conciencia no dual. Él habla de que, y hace un mapa, construye un mapa de todo lo que pasa cuando morimos, e incluso pues describe que hay avisos que pueden ocurrir incluso hasta 2 años antes de que llegue el momento de morir. Mensajes que son sutiles y que a veces pues, nos pasan inadvertidos, puesto que el tema del morir es algo que lo solemos tener aparcado. A esa etapa en que puede haber ese aviso, cuando ya se acerca el proceso de morir a través en general, de una enfermedad crónica o incluso en un acercamiento a la muerte de forma súbita, en el que el tiempo y el espacio no tienen la misma dimensión en ese tránsito, habla de que aparecen todas estas fases que describía Neff o Kubler-Ross como etapas de negociación, etapas en las que puede que de alguna manera pues, le estemos dando la bienvenida a ese tránsito. En esa etapa pues aparecen muchas situaciones diferentes. Hay etapas en que estamos en la expectativa de la esperanza de que no llegue, puede aparecer el miedo, puede haber momentos también de alegría cuando se resuelven temas que han sido conflictivos a la hora de la vida. Toda esta etapa nos puede servir también para vivir la experiencia de transición hacia esa conciencia con momentos de lucidez, con repaso a todos los recuerdos que han habido durante la vida y que a veces nos permite también resolver las tensiones que aún nos queden. En esa fase pueden haber, puesto que no es lineal, momentos en que parece que avanzamos hacia la aceptación y momentos en que hay un retroceso a formas anteriores de la lucha, del deseo de supervivir. Hay
situaciones que también describe Peter Fenwick, que ocurren alrededor de esos momentos y que tiene que ver con cuestiones materiales como comportamientos de animales, sobre todo de animales cercanos que cambian, que cambian actitudes. Los animales, los pájaros, a veces son muy sensibles a algo que está ocurriendo. Me, me contaba, me preguntaba una de las enfermeras que trabajaba conmigo en el equipo de trasplantes y que vivió la experiencia de acompañar a su madre en ese proceso de morir. Y eh, un día en quirófano me pregunta, dice, oye, ¿tú crees que podría ser que algo que ocurrió cuando mi madre murió? Dice, había durante las últimas horas, había una paloma en la ventana que pensábamos que estaba enferma porque no se movía y estaba en la ventana del cuarto donde mi madre estaba muriendo. Cuando mi madre vimos que murió, de pronto esa paloma pues emprendió el vuelo y se fue. Y lo que me llamaba la atención, lo que me llamó la atención es que cuando íbamos en el coche fúnebre hacia el cementerio, de pronto en el seto que había en la autopista vi a una paloma volando baja como acompañando este proceso. Me llamó mucho la atención y me preguntaba, ¿tú crees que podía ser la misma paloma? Es algo que para la mente lógica y racional cuesta trabajo aceptar, asumir que pudiera haber una conexión. Pero Peter Fenwick describe multitud de situaciones en las que ocurre esa sensibilidad de los animales. Cuando mi padre murió, mi padre siempre tenía un rechazo hacia los perros, un rechazo a lo largo de su vida que le resultaba muy incómodo acercarse, que un perro se le acercase. Justo el día antes de morir, mi padre estaba bien, no tenía, en principio, no parecía que hubiera ningún motivo para morir. El día de antes me encontré un cachorrito de pastor alemán que se veía muy enfermo y lo recogí en una caja de zapatos y lo traje de casa. Durante esa noche y cerca de la chimenea, mi padre estuvo todo el tiempo con la cajita y el perro preocupado por lo que le estaba pasando, preguntándome que si podíamos hacer algo por él y con una tristeza de algo que nunca había sido algo que le motivase y muy pendiente de ese perrito que se murió en esas horas. Mi madre me preguntaba, qué raro que está tu padre, nunca lo he visto que tenga una actitud así. Bueno, pues el día siguiente mi padre me dijo que tenía un problema en la vista y vi lo que era y me lo llevé al hospital. En el camino me dijo, él era muy religioso, me dijo que le había pedido a Dios que se lo llevase ya, porque vivía en una situación muy incómoda en esa época de su vida. Llegamos al hospital, ingresó y mm, tuvo un ictus y murió. Es, lo traigo a colación por el tema de el cambio de sensibilidad en esa conexión con un animal que pasaba por allí. Hay muchas más cosas que ocurren en este entorno y que suponen eh, esa conexión con ese nivel de la conciencia. Los avisos de los que hablaba, que podían estar mucho tiempo antes, los avisos a veces pueden ser con una sensación que cuando la traemos a la lógica
la reinterpretamos y a veces pierde el sentido. Pero suelen haber en esas premoniciones, en esos avisos, como cambios de actitud a la hora de empezar a preocuparse por el sufrimiento de un animal, como hablaba antes en el caso de mi padre. Hay otros casos en que se perciben como que hay visitas de personas muertas o no muertas o que están lejos que contactan con nosotros y establecen un tipo de vínculo con una sensibilidad especial. Curiosamente, esto, como describe Peter Phoenix, ocurre en el 80% de los pacientes. Como no preguntamos o como que se piensa que son efectos de las drogas que se están utilizando de la situación, pues pasamos por encima y no tenemos en cuenta estas sensaciones. Recuerdo uno de mis pacientes que un día cuando entro a hacer la visita en la UCI me pregunta, el doctor, ¿usted cree en los fantasmas? ¿Por qué me preguntas eso? Mire, es que desde hace unos días en esa pared veo dos personas que parece que son mujeres con una túnica que están ahí en la pared y que van vestidas de negro y no me dicen nada. Sí, me dice este paciente, sí, las estoy viendo mm, y, y creo que lo que me están diciendo es que estoy muy grave y que me voy a morir. Que usted las puede ver, hablamos de ello, digo que los estados son distintos, pero que me alegro que me lo cuente. Y vamos hablando varios días porque durante varios días en que este paciente está muy grave, pues eh, están presentes en esa pared que está a los pies de su cama. Eh, Entro el último día que hablamos de ello, me dice, doctor, hoy venían vestidas de blanco. Les he dicho que no me estoy muriendo y se han ido. Este señor mejoró y pudo salir de la UCI. Pudimos hablar con normalidad de esta experiencia, que es una experiencia más de las visiones que normalmente no se atienden, pero que te ponen en contacto con esa otra dimensión sutil y que la mente, nuestro cerebro, las interpreta dentro de esta lógica y que le pueden dar sentido porque cuando son visiones tienen un estado, generan un estado de calma. No hay miedo, no hay identificación y en ese sentido las visiones son distintas de las alucinaciones. Las alucinaciones que pueden aparecer en este proceso suponen conflicto, suponen identificación, suponen a veces momentos de terror que también se van disolviendo y que a veces generan estados de agitación que la tendencia dentro del comportamiento de los profesionales es poner rápidamente un fármaco para disminuir los umbrales de sensibilidad y de esa forma evitar este tipo de respuestas que pueden parecer muy incómodas para los observadores y que a veces son situaciones que están hablando de tensiones que se van disolviendo también cuando las acompañamos, cuando podemos introducir pautas de dejar de luchar contra ellas. A veces, cuando se introduce un fármaco que baja los umbrales de percepción, también disminuye todo lo que es la fase de lucidez y de expansión de conciencia que puede haber en esa etapa. Siempre hay que ser muy sensible a lo que está ocurriendo para poderlo acompañar y no proyectar nuestro miedo y nuestros poderes como profesionales para modificar estas situaciones.
hablar de esa fase de expansión de la conciencia es muy, muy interesante y muy poderosa porque es algo que va a ocurrir eh, y hablamos no solo de que ocurre durante el proceso de morir, sino que también puede hablarse de ello en distintos momentos durante la vida. De hecho, podemos entrenar todo este proceso de expansión de la conciencia en distintas situaciones y con distintas herramientas. En, en todos los trabajos que hacemos, los cursos dentro de la Fundación Meta, tratamos de desarrollar herramientas que están al alcance de la mano de cualquiera, tanto para aprender a mejorar cómo podemos acompañar a una persona en el proceso de morir, como a desarrollar y a vivir las experiencias que nos permiten a nosotros vivir esa transición a cada uno de una manera tranquila, de una manera en calma, de una manera que suponga eh, esa, eh, ese tránsito que puede ser algo que llamamos lucidez terminal y que en los refranes de nuestros abuelos pues siempre se hablaba de lo que es la mejoría de la muerte. Esa mejoría de la muerte es algo que tiene que ver con los momentos en que se disuelve la lucha, se disuelve todo lo que es el tratar de sobrevivir a toda costa y en esa pelea que siempre sabemos que el cuerpo va a perder, darle todo el sentido que tiene a para lo que nos sirve el cuerpo y para lo que nos va a permitir disolviendo todo lo que son las tensiones en el cuerpo, en donde va a haber, por supuesto, dolor, va a haber el sufrimiento y en ese aspecto podemos intervenir tratando de aliviarlo. Un 85% del sufrimiento que tenemos es sufrimiento evitable. Normalmente nos comportamos alimentando el sufrimiento mucho más que tratando de aliviarlo cuando no podemos resolverlo, no echándole de comer. Una parte importante del sufrimiento tiene que ver cuando acompañamos con nuestras proyecciones, con nuestras expectativas, cuando somos quien está en el proceso de morir, con todo aquello a lo que nos sentimos apegados. Cuando se va disolviendo el apego, se va disolviendo también el sufrimiento. Y en ese momento, morir es un momento en el que surge todo lo que es la esencia espiritual del ser humano. La espiritualidad como esencia del ser, que emerge y nos conecta con la conciencia. En esta dimensión, en esta realidad, nos impulsa, esa espiritualidad nos impulsa a disolver lo material para entrar en la unidad. Morir de esa manera lo podemos entender sencillamente como una transición. Es un cambio, un paso de un plano a otro. Lo primero que sucede en ese paso es una progresiva desidentificación del cuerpo. El espíritu, y eso a veces es algo que con las experiencias cercanas a la muerte, quien las ha sentido, es capaz de vivir desde fuera del cuerpo esa visión del cuerpo inerte. En el proceso de morir va habiendo un distanciamiento con esa visión del cuerpo, en el que cada una de sus funciones, de sus órganos, se va disolviendo. Esa sería la segunda etapa, en la que la mente se va desidentificando con el cuerpo y también con la mente, con los pensamientos. Los pensamientos van desapareciendo.
en la tercera etapa de esa transición desaparecen las creencias que nos limitan, las creencias de la mente, se abandonan las imágenes y se entra en un estado de paz, de calma, en el que ya no existe nada que nos conecte con la percepción a través de los sentidos o la introspección a través de la sensación que vienen de dentro. Lo interesante de conocer estos procesos es que existen en esta dimensión, en esta realidad que tenemos ahora, tenemos la posibilidad de trabajar para esa transición, que por cierto le va a dar mucho más sentido a la vida, puesto que de alguna manera tenemos la visión desde nuestra mente limitada, tenemos la visión de que la muerte es algo que ocurre en una frontera después de la enfermedad en que algo desaparece. Y tenemos la visión de la vida como todo lo que ha ocurrido, todo lo que está en la memoria. Podemos cambiar esa manera de acercarnos y entender que la muerte es todo lo que ya ha sucedido, todo aquello que se ha ido quedando atrás y que de alguna forma ha tenido que morirse para formar parte de este momento, que es lo único que tenemos y que a través de lo que se muere tenemos la posibilidad de crear el futuro, que es lo que viene ahora. La muerte está en el pasado, la vida es lo que está en el futuro y este momento muriéndonos es lo que va a crear. Es el momento de la creación absoluta. Esto lo podemos trabajar a través de herramientas como algo cotidiano en que entramos en un nivel de conciencia distinto como los sueños. El trabajo con el sueño es de donde la tradición tibetana, explorando los sueños, llegó a todas las conclusiones de las que he ido hablando a lo largo de esta charla. La meditación es otra de las herramientas que tenemos para poder vivir con plenitud el presente. La meditación no es como herramienta nada más que aquel espacio en el que desde la quietud, la calma, podemos vivir la experiencia de este momento. Hay momentos en la meditación en que se rompe esa dualidad y nos permite tomar conciencia de esa conciencia. La meditación en cualquiera de sus prácticas a través de lo que es la atención centrada, como la disolución de la atención, como otro aspecto de la meditación que, quitando la atención centrada que vale para entrenar nuestra mente, podemos entrar en esa dimensión de conciencia expandida. Hay otras técnicas descritas por Carl Jung, como la imaginación activa, que trabaja también con técnicas de visualización que nos permite entrar en contacto con el inconsciente o subconsciente. Hay rituales que han desarrollado diferentes tradiciones que son también como ritos de paso para profundizar en niveles de conciencia a través de experiencias que podemos llamar de distintas maneras y que en algunas tradiciones pues han utilizado sustancias siempre bajo la guía de un maestro, sustancias para romper los mecanismos, los patrones habituales de nuestros sentidos para poder entrar en otra dimensión, sustancias que conocemos en muchos casos y que requieren ser especialmente cuidadosos, puesto que para poder caminar en otras dimensiones
hace falta moverse en un territorio que hay que respetar y que hay que moverse de una forma muy segura, y en ese sentido siempre utilizar rituales de algunas tradiciones, pues en nuestra cultura pues tiene riesgos también si no hay unas buenas raíces, si no existe la capacidad de abrir una puerta para poder pasarla en dos direcciones. En nuestra cultura judio-cristiana pues hay tradiciones también que no dejan de ser rituales para entrar en otro nivel de conciencia. También utilizando pues técnicas como los mantras, la repetición, las técnicas sobre la atención. En realidad todas las tradiciones eh, hacen, hacen lo mismo, eh, buscando escenarios distintos. Me gustaría terminar pues ofreciendo a todos y todas las que estáis escuchando este acercamiento al tema del morir y la conciencia, ofrecer todo lo que hacemos en la Fundación Meta Hospice. Desde la Fundación trabajamos en 3 niveles que están a vuestra disposición. Un nivel de acompañamiento para quien está en proceso de morir, o a las familias o a las personas que están en duelo, en que ofrecemos el acompañamiento y la atención en el aspecto que lo necesite, desde la atención a aspectos del sufrimiento como el dolor, eh, hasta todo lo que tiene que ver con el acompañamiento por nuestros voluntarios y voluntarias para eh, el acompañamiento al nivel que cada persona necesite. Para eso siempre hacemos una consulta y se puede entrar a través de la web Fundación Meta con 2ts.org. Se puede entrar y pedir acompañamiento para el proceso de morir, en el caso de estar en esa fase, o para el duelo, en el caso de ser familiar que ha perdido algo. Tenemos grupos de médicos, psicólogos, voluntarios, trabajadores sociales para acompañar todo el proceso. Ofrecemos también formación para quien la requiera, tanto para cuestiones concretas para ser voluntarios de la formación en cursos cortos, como cursos largos para formarse como expertos en el acompañamiento al proceso de morir, en un curso que dura 1 año, o en cursos cortos que pueden ser de 20 horas, 10 horas, y que podéis encontrar en la página web de la Fundación. Y en tercer lugar, pues trabajamos en programas de investigación, formando parte de un equipo a nivel mundial en que hay de ingenieros, biólogos, psicólogos, médicos, para poder profundizar en estos aspectos que tienen que ver con el proceso de morir en esta dimensión y la conexión con la conciencia cuando dejamos esta dimensión. Muchas gracias por compartir este rato y quedo a vuestra disposición a través de la Fundación para lo que necesitéis. Muchas gracias.